Bueno, hermanos, Ezequiel, libro de Ezequiel, vamos a ir al capítulo 22. Les voy a pedir que no habiliten sus micrófonos, ¿sí? Los mantenemos bloqueados para que solamente se escuche mi voz y no se escuchen ruidos de fondo. Nuestro mensaje en esta mañana lo he titulado, le he puesto como título: Busqué y no hallé. Ese es el título. Busqué y no hallé. Y nuestro tema a tratar es generación mala. Cuando hablamos de generación, o cuando habla también las Escrituras respecto de generación, se refiere más concretamente a un lapso de tiempo o de una vida, como por ejemplo, en el libro de Génesis, Jehová le dice a Noé que entre en el arca él y su familia, porque había visto que él era justo delante de Dios en esa generación, en ese tiempo. En esa generación, Noé era un varón justo. Jesús dijo en su ministerio: en la tierra existe generación. Jesucristo dijo: hay generación mala y adúltera que demanda señal. Jesucristo dijo también: oh generación incrédula y perversa. La incredulidad es el principal pecado. Bien, hermanos, y escuchen bien, porque la incredulidad es el principal pecado que envía a la gente al infierno. La incredulidad es el pecado que por generaciones ha destruido a la humanidad, por la negligencia a creer en Dios. Durante el ministerio terrenal de Jesús, la principal oposición que enfrentó no fueron los demonios, no fueron las enfermedades, ni siquiera la muerte. La principal oposición que Jesús tuvo durante su ministerio terrenal fue la incredulidad de la gente, la incredulidad de su generación. De hecho, Juan el Bautista predicaba y pregonaba en altavoces y decía a las multitudes que venían a él para ser bautizadas, le decía: oh generación de víboras, generación. Pedro, en el libro de los Hechos, lleno del Espíritu, se levanta y con fuerza empieza a predicar la palabra de Dios y con muchas otras palabras. El versículo testificaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Esta generación mala no estuvo solo en los tiempos de Cristo. Estuvieron en todas las épocas de la historia. Siempre hubo una generación mala, perversa. En el libro de Deuteronomio, no lo vamos a buscar, pero Deuteronomio fue uno de los libros escritos por Moisés. Estamos hablando de 1400 años antes de Jesucristo. 1400 años antes de que Cristo dijera sus palabras, Moisés decía: esta generación perversa no verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres. En los tiempos de Moisés había una generación perversa. En nuestra actualidad, hoy, en nuestros días, en nuestra generación, también los generación perversa. Hay un proverbio que dice: hay gente que se tiene por pura, hay gente que se tiene por limpia, pero en verdad no está limpia de su inmundicia. Son una generación torcida ante los ojos de Dios. Así que quiero que
nos introduzcamos en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 22, vamos a leer el versículo 30. Versículo dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y que dice, y no lo hallé. Dios buscó en aquellos tiempos, Dios buscó en la generación de Ezequiel hombres, mujeres que se pusiesen así, pero no los encontró. Y ahora el vallado del que hablaba aquí el Señor no habla de un vallado hecho de piedras, sino de gente fiel que une sus esfuerzos para resistir al mal. Este vallado estaba en mal estado debido a que no había nadie que pudiera guiar al pueblo a Dios. El pueblo se había desviado de Dios y no había una persona que pudiese ponerse en la brecha para resistir el mal y traer al pueblo a Dios. No encontró a nadie con el carácter o la sabiduría o la relación con Dios para construir tal muro, tal brecha, tal fuerza, estabilidad, seguridad entre su pueblo y Dios. Recuerden que Jeremías era un contemporáneo de Ezequiel. Mientras Ezequiel estaba en Babilonia, ¿sí?, con parte del pueblo, Jeremías es Jerusalén. Y Jeremías había recorrido la ciudad de Jerusalén en busca de un hombre piadoso, pero saben que su búsqueda fue un fracaso. Si quieren buscar rápidamente, si no simplemente escuchan, Jeremías capítulo 5, versículo 1, dice así: recorrer las calles de Jerusalén y mirad ahora, formaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Jeremías buscó entre los hombres de Jerusalén, pero ¿saben qué? El capítulo continúa y ciertamente no lo halló. El hombre que Dios buscaba en aquellos tiempos no era un constructor, sino un hombre de oración. Un hombre de oración. Dios busca a alguien que mediante la oración se para en la brecha entre Dios, entre un Dios santo, un Dios temible, un Dios todopoderoso, y ellos, entre gente desobediente, rebelde y profana. Pero aquí está la tragedia. El versículo 30, Ezequiel 22, versículo 30, la última parte dice, y no lo hallé. No se encontró. Hermanos, ¿dónde están estos hombres y mujeres en nuestra generación? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde están esas personas que se ponen en la brecha entre Dios y los incrédulos? Entre Dios y los santos que están apartados y los santos débiles que están en pecado. ¿Dónde están los hombres y mujeres como Abraham que interceden por el pueblo? Recordarán cuando los ángeles iban camino a la ciudad de Sodoma y Gomorra para enjuiciarla, para destruirla. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Intercedió. Pero Señor, si tan solo hubiese 50 hombres. El Señor le dice, por amor a los 50 los perdonaría. Y Abraham le dice, pero ¿y si hubiese 40? Por amor a los 40 los perdonaría. Y si hubiese 30, por amor a los 30. Pero si hubiese 20, Señor, por amor a los 20 los perdonaría.
Señor, un momento, pero si hubiese 10 hombres, por amor a esos 10 también los perdonaría. Pero ¿saben qué? No había hombre. No había hombres y mujeres justas allí. El único que había era Lot, y Dios lo arrancó de la ciudad para no sufrir la misma consecuencia. ¿Dónde están los hombres y mujeres como Moisés que ruegan el perdón por su pueblo? Cuando el pueblo de Israel pecó en el de contra Dios, Dios los iba a consumir. Dios dijo, los voy a destruir a todos. Pero Moisés se puso en la brecha, le dijo, Señor, perdónalos, quítame la vida a mí, pero no a ellos, para que tu nombre no sea blasfemado. ¿Dónde están los hombres y mujeres como Pablo, que prefieren hacerse a sí mismo anatema, malditos, separados de Dios, con tal de ver a su pueblo, a su familia, llegando al conocimiento de Dios? ¿Dónde están los hombres y mujeres como Esteban, que ruegan a Dios y le dicen, Señor, perdónalos, perdónale su pecado, porque no saben lo que hacen? ¿Dónde están los hombres y mujeres como Jesús, que están dispuestos a interceder delante del Padre, a darlo todo, aún sus propias vidas, por la salvación de las almas? ¿Dónde están? ¿Qué sucede con nuestra generación? Si hoy Dios buscara, ¿encontraría a alguien? ¿O diría, busqué y no lo hallé? ¿Qué fue lo que sucedió con aquella generación en los tiempos de Ezequiel? ¿Qué era lo que sucedía? Miren el versículo 12, Ezequiel 22, versículo 12. La última parte del versículo 12, luego del punto y coma, dice, te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. ¿Qué pasó con aquella generación en los tiempos de Ezequiel? Se olvidaron de Dios. Versículo 26, la última parte también. Luego de la coma, dice, y yo he profanado en medio de ellos. El pueblo de Israel, aquella generación, en aquellos tiempos, se olvidaron de Dios, se alejaron, se apartaron, dejaron de hacer la voluntad de Dios para hacer la suya propia. Profanaron el nombre de Dios. ¿Y saben en qué se convirtieron? Se convirtieron en escoria. Miren el versículo 17 al 18. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. La casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno. Y en escoria de plata se convirtieron. En primer lugar, se olvidaron de Dios, profanaron el nombre de Dios y se terminaron convirtiendo en escoria. Ahora es interesante porque la generación anterior era preciosa ante los ojos de Dios. Pero esta generación, la de Ezequiel, es considerada escoria. La escoria son las inútiles impurezas, los desechos que vienen del refinamiento del metal. Lo que no sirve, la escoria es lo que no sirve de lo bueno, de lo que sí sirve. La plata es puesta, o el metal es puesto a un calor tan intenso que cuando los metales alcanzan una temperatura tan alta, la escoria empieza a separarse del metal. Se empieza a separar, empieza a subir en el metal fundido y entonces luego es retirada. La agarran de la parte superior y se saca la escoria, lo que no sirve. Ahora, el punto del profeta acá
es que esa generación, Israel, estaba lejos de ser considerado el tesoro especial de Dios. La casa de Israel no era gloria en aquellos días. Isaías lo representa también de esta manera, diciendo cómo se ha convertido en ramera. Presten atención a esta palabra. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? La que estaba llena de justicia, la que vivía en obediencia, la ciudad que era hermosa ante mis ojos, era preciosa. En ella moraba la justicia, moraba la rectitud. Mas ahora, asesino. Tu plata se ha vuelto escoria. Tu vino está mezclado con agua. ¿Qué es lo que quería decir? En otras palabras, te has pervertido, fuiste adulterada, te han cambiado. Ellos se alejaron de Dios, como dice el versículo, te olvidaste de profanaron su nombre. Ellos empezaron a abrogar, abolieron la ley de Dios. Ahora, este pensamiento ya no estaba entre los hijos de Israel, como dice el Salmo 119, 97, seguramente de memoria de varios. Y entre los israelitas era un versículo muy conocido. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo tu ley. En todo momento estoy meditando, estoy pensando en ella. O quizás este pensamiento tampoco estaba entre esta generación de Ezequiel, el decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Ellos ya no estaban pensando, la palabra de Dios es la que me guía, es la que va a guardar mi pie del mal, es la que me va a ayudar, es la que me va a dar sabiduría para conducirme. Ese pensamiento ya no estaba entre ellos, porque lejos de amar y querer la palabra de Dios, ellos buscaban y practicaban esto. Si ustedes prestan atención al versículo 3, al versículo 12, que ahora lo vamos a leer, nos va a mostrar los pecados de esa generación, por los cuales se le acusa a Jerusalén, se le acusa a la gente de aquel tiempo. Vamos a leer versículo en adelante, dice, dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste, has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, has llegado al término de tus años, por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti. Amancillada de hombre y de gran nación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Presten atención a estas palabras. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda la despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti perversidades, hablando de Jerusalén. La desnudez del Padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Recuerden que a la mujer menstruosa, que estaba en el periodo, en aquel tiempo se la apartaba, separaba
¿sí? Recuerden que la sangre trae enfermedades, no es como en nuestros tiempos. En aquellos tiempos no había tantos cuidados y a la mujer se la separaba. Dice versículo 10, la desnudez del Padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda, la deshonraron. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera. Cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Los pecados de aquella generación. Y Dios los describe y los puntualiza claramente. Asesinato, idolatría, desobediencia a los padres, opresión a los extranjeros, extorsión a los ricos, profanación del día de reposo. Y también profanaban las cosas santas de Dios. Los profetas hablaban mentiras, había lujuria, adulterio y toda perversión sexual acompañada del acoso. Miren cómo la llama el Señor, versículo 3. Versículo 3. Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre. El Señor la llama ciudad derramadora de sangre. Ella es llamada así por las muchas obras de violencia y opresión que cometían. Piensen que este nombre con el que Dios la coronó, ¿sí? Ciudad derramadora de sangre, de esa misma manera Dios había llamado a la ciudad de Nínive. Dios la llamó ciudad santa. Miren que Dios la coronó o la llamó de la misma manera que a Nínive. Una ciudad, una tierra pagana. Ni aún Jonás quería entrar en Nínive y predicarle a esa gente. El Señor la llamó así. Miren al punto que llegó. Mala como la ciudad pagana. Esteban antes de morir, ¿recuerdan? Esteban era uno de los diáconos en aquellos tiempos, de los que servían a la iglesia. En el libro de los Hechos nos dice que Esteban antes de morir le dice al pueblo israelita, ¿a cuál de los profetas no persiguieron tus padres? Díganme ustedes, ¿qué profeta faltó ser perseguido? ¿Qué profeta faltó que vuestros padres mataran? Jesucristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Pero, ¿cómo termina? No quisisteis. Yo quise, dice Jesús. Yo quise juntarlos, pero ustedes no quisieron. Así somos muchas veces los hijos de Dios en nuestra generación. Sí, en nuestra generación, en nuestros tiempos. Y quizás digas, es que nosotros no matamos a los profetas en nuestros tiempos. Es cierto. No matamos a los profetas, no matamos a los siervos de Dios con nuestras manos. Pero sí los matamos con las críticas que no son constructivas. Sí matamos a los siervos de Dios con las quejas, con los chismes, con las malas actitudes. Aún el creyente puede dejarse llevar y caer en las garras del diablo, en la tentación sexual, en el soborno,
¿Cuántos creyentes caen en esas cosas? En el mal juicio, en el mal trato con las personas, en el mal uso de la palabra de Dios. ¿Cuántos creyentes pervierten el mensaje de Dios? ¿Cuántos creyentes viven en el desprecio por las cosas santas del Señor? Y cuando me refiero a las cosas santas del Señor, me refiero también al servicio. ¿Cuántos creyentes tienen en poco, en menos, el servir a Dios? El entregarse a las cosas santas de Dios. ¿Cuántas veces el Señor trata con nosotros? ¿Cuántas veces el Señor trata con esta generación? Nos busca, nos llama, nos quiere acariciar, nos quiere restaurar, como a Jerusalén, a quien le dijo: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Cuántas veces el Señor, cuántas veces el Señor te dice: por ahí no, por ese camino no vayas, ya no continúes por ahí? ¿Cuántas veces te dice: deja eso, abandona ese pecado? ¿Cuántas veces te dice: acércate a mí? Pero al igual que Jerusalén, no queremos. ¿Qué tiene que hacer Dios con una generación que no tiene remedio? Con una generación que no está dispuesta a volverse a Dios. Con una generación que no está dispuesta a... Con una generación que no está dispuesta a ponerse... Miren el versículo 14. Ezequiel 22. Ezequiel 22, versículo 14, dice: ¿estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. ¿Qué tiene que hacer Dios con una generación que se olvida de Dios, que profana, pisotea el nombre de Dios, que se transforma en escoria? Esa persona, esa generación, ¿estará firme en su corazón? ¿Serán fuertes en los días en que el Señor venga contra ellos? Miren el versículo 19. Versículo 19 dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escoria, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. Como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él, para fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y sobre vosotros sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo soy Jehová. Habré derramado mi enojo sobre vosotros. Dios prometió hacer de Jerusalén un gran horno. Los ejércitos de Babilonia iban a poner bajo fuego la ciudad de Jerusalén. Y Dios soplaría, avivaría el fuego para avivarlos. Como Jerusalén, nosotros también debemos ser puestos en el horno y sometidos al fuego más intenso hasta que nuestras impurezas sean consumidas, dejando al final del proceso en nosotros un metal precioso, un metal
hermoso, útil. Y quiero aclarar en este punto dos cosas importantes, para que no se malinterprete la enseñanza. Escuchen bien. Dos cosas. Dios nos puede hacer pasar por el horno de la purificación por dos motivos. Ahora, tú eres el que debe discernir espiritualmente por cuál de los dos motivos Dios te hace pasar por el fuego de la purificación. ¿Me entienden? En primer lugar, puede que Dios te haga pasar por el horno de la purificación como juicio terrenal por tus pecados, y así ser purificado de la escoria, como sucedía en aquella generación. Estaban viviendo en pecado, Dios traía juicio sobre ellos, pasar por un fuego poderoso para quitar toda aquella escoria que había en sus vidas. En segundo lugar, nos hace pasar por el horno de la purificación, y escucha bien, para perfeccionar y hermosear más nuestras vidas para su gloria. En segundo lugar, puede ser eso. Puede que no sea por pecado en tu vida que te hace pasar por el horno, sino que es para perfeccionarte y hermosearte más para su gloria, como lo hizo con Job. Job no pasó por un horno de aflicción por su pecado, como lo hizo con José. José no había cometido pecado para pasar por ese horno de aflicción, como lo hizo con cientos y miles de sus hijos. ¿Queda claro? No siempre el horno de la aflicción es para juicio por el pecado, no siempre, sino también para hermosear y perfeccionar a sus santos. Habiendo aclarado eso, pasamos al versículo 22. Versículo 22 dice: como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo, Jehová, habré dado mi enojo sobre vosotros. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos. Y este severo anuncio de juicio, más allá de lo feo y negro que se veía, tenía rayos de esperanza. ¿Por qué? Porque cuando el refinador derrite la plata u otro material precioso, no es para destruirlo, sino para purificarlo, como recién expliqué. Tan terrible como la quema en Jerusalén y el exilio al cual ellos estaban siendo llevados, iba a purificar a Israel, incluso a través del juicio. ¿Se dan cuenta? Recordemos que el propósito de la invasión de Jerusalén era como castigo por sus pecados y a su vez, a través de este juicio, refinar al pueblo. Pero el proceso de refinamiento en aquellos tiempos mostró que el pueblo era escoria sin valor. No tenía nada bueno en sí mismo. Así que no seamos nosotros como ellos. No seamos nosotros hoy, en nuestra generación, como ellos. Que el Señor nos pase por el fuego y se dé cuenta que solo hay escoria. Que no hay nada bueno. Hermanos, vivimos en una generación mala. El Señor buscó en los tiempos de Ezequiel quien se pusiese en la brecha y no lo encontró. Ahora, ¿encontrará hombres y mujeres en nuestra generación? ¿Lo encontrará? Versículo 3. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Pero ¿saben qué? Gracias a Dios por aquel varón que halló Dios, por aquel varón que
encontró Dios. Aquel varón que levantó vallado contra el pecado. Gracias a Dios por aquel varón que se puso en la brecha entre Dios y nosotros. Gracias a Dios por Jesucristo, que se puso en favor de la tierra para que Jehová no la destruyese. Deberíamos los creyentes estar agradecidos y darle gracias a Dios por haber encontrado a Cristo, a ese varón que se pudo parar allí e interceder delante de Dios por nosotros. Y a su vez, a través de su gracia, nos dejó su espíritu a nosotros, sus hijos, para que hoy cada uno de nosotros pueda seguir su ejemplo y ponerse en la brecha, interceder por el mundo caído, por el pecador, por los hermanos que están en desobediencia, por los hermanos que están en debilidad, en desánimo. Tú hoy puedes hacerlo. Yo puedo hacerlo. Tú puedes ponerte en esa brecha e interceder a Dios por la gente. Mis hermanos, Dios no está buscando nuevos métodos. Dios no está buscando nuevos programas en las iglesias. No está buscando eso. Vamos a modificar, vamos a conducirnos de otra manera en esto, podemos hacer esto de esta manera o podemos añadir ciertas cosas. Dios no busca eso. Dios busca a alguien que se ponga en la brecha. Dios busca a hombres y mujeres en oración, en fidelidad y en obediencia a Dios. Una sola persona puede hacer una gran diferencia en un entorno corrompido. Tú puedes hacer la diferencia en tu familia, tú puedes hacer la diferencia en tu trabajo, tú puedes hacer la diferencia con tus vecinos. Tú puedes hacer la diferencia en esta generación. Realmente necesitaba en aquella generación era una reconstrucción espiritual. Así que creo que hoy también necesitamos eso en nuestros tiempos. Una reconstrucción espiritual. Arregla tu vida al vivir bajo los principios. Escucha bien. Sí, bajo los principios de la palabra de Dios. Y luego podrás unirte a otros que están en la brecha y harás para Dios una diferencia. Pidámosle al Señor no actuar como actuó su pueblo, olvidándose de Dios, profanando su santo nombre, transformándose en escoria, sino por el contrario, pidámosle al Señor que quite la escoria de la plata, que quite la escoria de nuestra vida para que salga alhaja, para que salga algo precioso, un instrumento útil para el Señor. Y entonces poder decir, como dijo el salmista, acompáñenme al Salmo 119 y vamos a finalizar. Salmo 119. El Salmo 119, versículo 136. Salmo 119, 136 dice: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Bueno sería que nosotros podamos decir de esta manera: me entristezco, me angustio, lloro, porque veo que la gente, que esta generación lo niega a Dios, que esta generación transgrede las leyes de Dios, que esta generación no sigue a Dios. Bueno sería que nosotros podamos decir, como dice el versículo 97 del Salmo 119, el 97 dice: oh, cuánto amo
yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Bueno sería que podamos decir eso. Pablo les decía a los hermanos, y también nos los dice a nosotros, nos dice que debemos resplandecer como luminares en medio de una generación, y escuchen bien, en medio de una generación perversa y torcida. Dios dice, ustedes, nosotros debemos resplandecer. Nosotros los que nos tenemos que poner en aquella brecha, los que debemos andar en justicia, en obediencia, en santidad para el Señor. En aquellos tiempos Dios buscó y no halló. En nuestros tiempos Dios está buscando. La pregunta es, ¿tendrá a quién hallar? ¿Tendrá a quién hallar? Espero que ese que encuentre Dios seas tú. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, gracias por este tiempo en el que llevar adelante la reunión, poder predicar tu palabra, poder estar reunidos entre los hermanos. Gracias, Señor, porque a pesar de que no nos hemos podido reunir presencialmente, hemos, Señor, podido recordar tu nombre, alabarte y ser edificados a través de tu palabra. Te pido que nos ayude, Señor, a ser hallados por ti como hombres y mujeres justos en medio de una generación mala. Ayúdanos, Señor, a poder ser útiles para ti, poder interceder. Ayúdanos, Señor, a no transformarnos en una generación torcida y perversa, como lo fue en los tiempos de Ezequiel, que se olvidaron de Dios. Traspasaron la palabra de Dios, se transformaron en escoria. Ayúdanos, Dios. Te lo ruego, Padre. Danos fuerza espiritual, Señor, para que tomemos la decisión de ponernos en oración. Sé que es difícil, Señor. Cuesta el batallar, el luchar en medio de la oración. Pero es una de las armas más potentes y poderosas. Sabemos que tú estás vivo y nos escuchas a través de la oración. Ayúdanos, Señor, a ponernos de rodillas. Ayúdanos a meditar en tu... para poder vivir bajo tu ley, Señor. Para poder amarla, para poder desearla. Para no olvidarnos de ti. Para no abolir tu ley, Señor. Te lo rogamos. Gracias por Cristo. Gracias por el mayor intercesor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén.